Hay cambios muy sustanciales que no están a favor. Pero es que yo de verdad insisto, en esto no veo la polémica y lo que dice el Papa, bueno, pues es uno de los dogmas. Mucho en Internet. Sí. Así que la vamos a repasar. Pero ya que ha tenido esta idea tan maravillosa Primor, pues nosotros nos parece fenomenal. Estamos aquí para encontrar la noticia positiva. Claro, claro que sí. Que alguna hay. La noticia positiva del día. Repasamos una niña de 8 años que se llama Aditi Sankar, positivo de medicamentos de por vida gracias. Pionero. Así que esta es la noticia positiva del día por Primor. Siempre hay que tener esperanza en el ser humano, capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Eso es. Que el ser humano es una criatura excelente. Eso es. Así que nada, vamos ya con la entrevista con Cayetana Álvarez de Toledo. Pues ya está con nosotros, ya nos acompaña doña Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿De salud bien? Sí. Nos diste un susto a muchos, ¿eh? Sí, yo me di un susto muy grande, pero he tenido mucha suerte. Sé que muchas otras mujeres tienen que pasar procesos mucho más largos que el mío, y que lo mío de alguna manera sirva también para insistirle a muchas mujeres de que se hagan el diagnóstico temprano y las pruebas necesarias. Pero bueno, estoy muy bien, muchas gracias. Con energía, porque me temo que vas a tener que utilizarla mucho por lo que tenemos por delante. Hoy hemos conocido que, bueno, Su Majestad el Rey ha encargado a Pedro Sánchez formar gobierno, que entraba dentro de lo previsible, y ahora Sánchez dice que sí, que va a haber gobierno progresista, pero sus socios dicen que no, que esto hay que hablar mucho. ¿Cómo ves esta ficción? O a lo mejor no te parece una ficción. No, sí, yo creo que hay un elemento grande de simulacro y de trampa, ¿no? Y que todo está bastante más atado de lo que parece. No quiere decir que sea fácil, porque estos procesos no lo son, pero como yo vengo explicando hace mucho tiempo, y especialmente a lo largo de la campaña electoral, lo que hay es un proceso en marcha, un proceso de liquidación del orden constitucional que tiene sus fases y sus etapas y sus socios y sus integrantes, y lo importante es entender que eso avanza, y todavía más importante es poner los diques, levantar los diques de contención para proteger al sistema de ese proceso. ¿Crees que tenemos diques suficientes para detener la amnistía, por ejemplo? Porque hay mucho de debate al respecto. O sea, ya estamos dando muchos por supuesto que se va a producir, pero ni siquiera está claro si es legal, no es legal. La Constitución lo permite, no lo permite. Si luego tenemos que esperar a lo que diga el Constitucional, ya sabemos lo que va a decir. Entonces... Bueno, la amnistía, al margen de su legalidad o no, pueden retorcer las leyes hasta el extremo para intentar encajarlo de alguna manera. Hay que ver el fondo del asunto. La amnistía es la impugnación del Estado de Derecho español, la impugnación del orden constitucional, la liquidación de la España pactada en 1978. Es decir, es la impunidad, por supuesto, para los delincuentes, pero también una invitación a volver a hacerlo y una humillación absoluta para todos los ciudadanos españoles y especialmente para quienes defendieron la democracia a lo largo del proceso, ¿no? Yo me acuerdo de tanta gente, me acuerdo de Iván, un policía al que le partieron la cabeza en la Laietana, en la Vía Laietana una noche, que yo le fui a ver en el hospital. Pienso también en los jueces, en los fiscales que actuaron para proteger nuestro sistema democrático, los guardias civiles, y pienso en los ciudadanos también, la otra mitad de Cataluña, cuyos derechos de ciudadanía fueron pisoteados a lo largo de esas fechas, y en todos los españoles, ¿no? Es decir, es una enmienda no solamente, insisto, a lo que sucedió, sino a futuro. Es decir, liquida nuestro orden democrático y constitucional al margen, insisto, de esa presunta legalidad o del debate sobre la legalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos son extremadamente hábiles con los señuelos, ¿no? Entonces montan un debate sobre la legalidad para que no miremos al fondo de la amnistía, y ahora lo que hacen es decir, no aceptaremos la autodeterminación, que es una forma de colar el sí a la amnistía, ¿no? El no a la autodeterminación lo que hace es conseguir que pase el sí a la amnistía más inadvertido, más desapercibido, ¿no? Por tanto, hay que ir atajando cada una de las sesiones golpe a golpe y partida a partida. Y ahora toca efectivamente la amnistía. Explicar su gravedad, denunciarla y movilizar todos los recursos con los que cuenta el Estado de Derecho español para impedirlo. Y ahí voy a tu pregunta. Decías, ¿España tiene manera de defenderse? Y yo digo, sí la tiene. España no está condenada a un nuevo fracaso histórico. La España constitucional no está abocada a la división, a la ruptura y a la disolución. Este no tiene por qué hacer un paréntesis en la historia española. Y hay tres diques esencialmente. Uno son las instituciones, es decir, el Parlamento, la oposición firme en el Parlamento,
los tribunales, que el Tribunal Constitucional lo han cooptado, lo han tomado, pero el Tribunal Supremo no. Y desde luego todo el entramado, digamos, institucional español. El segundo dique fuerte e imprescindible es la oposición, la labor que la oposición puede hacer, y ahí tenemos que estar firmes y unidos. Y lo tercero es la ciudadanía, es decir, la movilización en la calle. Y por eso es tan importante la movilización que se produjo el otro día en Madrid, que fue, creo que, mucho más grande de lo que mucha gente preveía, y la que va a suceder, la que va a tener lugar el domingo que viene en Barcelona. De hecho, cuando Aznar en su momento dijo una rebelión ciudadana, en el sentido de la sociedad civil como ese contrapeso que quizá no está escrito, ¿no? Pero sí que existe, y que al fin de cuentas es el que más teme el gobernante, no tanto quizá a las instituciones, sino a la sociedad civil. Sí que es verdad que, bueno, no fue una manifestación, lo del PP fue un acto del partido del... Sí, un mitin. Pero de Barcelona sí que es una manifestación de sociedad civil catalana, el 8 de octubre. ¿Crees que vamos a volver a ver esas calles abarrotadas como lo vimos en el año 2017? Bueno, depende de cuántas personas nos oigan esta noche y cuántas otras oigan el llamamiento que estamos haciendo tantos desde distintos lugares para que la gente se movilice. Y no solamente la mitad de Cataluña cuyos derechos están viéndose violentados y se van a ver violentados otra vez, sino el conjunto de los españoles cuyos derechos también están en juego, ¿no? Con lo cual sí tiene que haber una movilización masiva desde el resto de España hacia Barcelona. Y con esto quiero insistir, ¿no? A veces los ciudadanos... Nosotros estamos en casa, entonces culpas a los políticos, lo mal que lo hacen, pero al final el dueño de la soberanía es el ciudadano y por tanto el propietario de la nación y el propietario de los derechos democráticos que están en juego. Y a todos nosotros nos concierne, nos importa, nos afecta lo que vaya a suceder. No es simplemente, bueno, vamos a una reconciliación, vamos a buscar la convivencia, la generosidad. Todo esto siempre se envuelve en estas palabras maravillosas y seráficas que esconde detrás un proyecto perverso de división, de ruptura, de segregación entre españoles y también de decadencia económica y social, que es lo que viene seguido después de la destrucción institucional. Hablabas de los juegos de palabras, llama a Sánchez gobierno progresista a pactar con PNV, Bildu, Esquerra y Junts. Sí, es formidable. Sí, está la coalición progresista, que incluye xenófobos, golpistas, filoterroristas, un partido socialista que fue en una época un partido socialdemócrata, pero ha dejado de serlo. Es el envoltorio que recoge a todas estas sensibilidades, entre comillas, ¿no? Gente cuya relación con la democracia y con los derechos humanos y con el Estado de Derecho es francamente mejorable, ¿no? Por no decir... han llegado a un nivel de incompatibilidad absoluta con esos principios que informan cualquier orden civilizado, ¿no? Es curioso porque además vivimos en una época en la que ese juego de palabras también ocurre. Yo incluso a veces peco de eso cuando hablamos de los catalanes. No hacemos casi distinción, y lo has dicho muy bien, está la sociedad dividida, ¿no? Entre, incluso quizá menos, habría más gente que es favorable a una unidad nacional de la que está en contra de eso, pero muchas veces en ese juego de palabras somos víctimas de decir los catalanes. Tú, que representas, y bueno, es diputada electa. Bueno, esta vez no, es verdad, esta vez eres por Madrid. Lo fuiste en las pasadas elecciones, bueno, estás muy ligada a Barcelona. Es decir, que en privado he dicho, molt bé, doy fe. Sí que has estado muy presente, de hecho la manifestación cuando se convocó fuiste la primera que dijiste, yo voy a asistir. ¿Crees que pecamos a veces desde Madrid de comprar ese relato de los catalanes y olvidar que hay un porcentaje muy importante en Cataluña que no está a favor de todo lo que está pasando? Pero absolutamente. El gran problema de los últimos 40 años es el apaciguamiento de las fuerzas nacionales y de eso que llamamos Madrid, en el sentido institucional, el apaciguamiento del nacionalismo, ¿no? Y no haber entendido que Cataluña era tan plural como puede ser el conjunto de España y que había otra Cataluña. Y de hecho, la única virtud que tuvo el proceso separatista es demostrar que no había una sola Cataluña hegemónica, nacionalista, y desde luego no era víctima de agravios, etcétera, sino que había como mínimo dos Cataluñas. Es decir, hizo aflorar la otra mitad, la mitad silenciada, la mitad pisoteada, cuyos derechos nadie había atendido. Por primera vez surge de la oscuridad, del fondo del armario, y aflora en las calles. Y esa sí fue una virtud del proceso, es decir, fue tan bestia que hizo que viéramos por fin a la otra mitad y que esa mitad aflorara. Y no solamente eso, sino que pasó una cosa muy importante exactamente hoy hace 6 años, que fue ese discurso del rey, cuando se dirigió a esa otra mitad por primera vez y le dijo, no estáis solos, el Estado os va a proteger, os va a defender, ¿no? Y ese mandato del rey en ese momento a la otra mitad de Cataluña, la Cataluña tolerante, democrática, luminosa, sigue vigente.
Y nuestra obligación como demócratas es recoger ese mandato y hacerlo efectivo, proteger a esa otra mitad, porque es la manera además de protegernos todos. ¿Consideras igual de grave la amnistía cuando se produzca que lo que ocurrió en el año 2017? Por supuesto, con un agravante. Es que la amnistía viene apadrinada por el gobierno de la nación. Es que la diferencia entre el golpe del 17 y el golpe que vamos a ver ahora, que es un golpe blando, disfrazado de otra cosa, es que ahora participa el propio gobierno de la nación en funciones, pero el propio partido que teóricamente debería ser uno de los dos pilares del sistema. Esa es la gravedad que tiene este proceso respecto al anterior. El otro fue un golpe de Estado lanzado por unas instituciones que forman parte del Estado, pero que es la Generalidad de Cataluña, contra el conjunto, y al final las fuerzas políticas estuvimos juntas, sus más y sus menos y lo que fuera, pero el PSOE y el PP, las dos grandes fuerzas, otros partidos, nos unimos en defensa del Estado de Derecho. Ahora hay un pilar que se ha ido. Y esa es la enorme gravedad, lo que convierte este golpe que está en marcha ahora en más grave de todo lo que hemos visto en los últimos 40 años en España. Es un golpe, insisto, apadrinado por un partido que debería ser sistémico y debería sostener el orden constitucional. De hecho, la Constitución, bueno, no sí, pero siempre ha sido como un bipartidismo, ¿no? El que ha ido fluctuando, que gobernaba el PSOE muchos más años que el Partido Popular, pero ahora eso se ha roto con un Sánchez que no sé si crees que las palabras de Felipe González, Alfonso Guerra, la vieja guardia del Partido Socialista impactan en el electorado socialista. Yo pienso que no, pero que desde luego sí que ha traspasado esas líneas rojas, que dentro de esas diferencias que siempre pueden existir es, oye, a ver, vale, nosotros tenemos unos límites, podemos decir, casi morales, una responsabilidad, podemos decir, de Estado. Todo eso Sánchez, no ahora, desde hace ya bastante tiempo, lo ha roto por completo. Dentro del Partido Socialista, ¿crees que de verdad puede haber algunas voces que digan, oye, esto no lo podemos hacer, ¿no? Que es como ese PSOE bueno que muchas veces se busca, bien particularmente entiendo muy bien, de la política española, sí. Todo el mundo lo va buscando y nadie lo encuentra. Sí, y nunca se encuentra, pero no. Ya después de estas líneas, ¿tú crees que el Partido Socialista volvería a la senda constitucional? Porque claro, son, como bien has dicho, aliados de todo este proceso. A ver, varias cosas te comentaría. Primero, vinculado con lo que te decía anteriormente, la vía golpista hacia la secesión y la ruptura de España fracasó. En el 2017 el Estado se defendió, los metimos en la cárcel, se desactiva la Generalidad, se aplica el 155, los tribunales actúan, se les condena por sedición. Si el Estado derrota a los golpistas. Lo que pasa es que viene el PSOE y los rescata. Lo mismo hizo con ETA. De hecho, habíamos el Estado derrotado de ETA, el PSOE vino y rescató y los metió otra vez en las instituciones, ¿no? Al partido político, heredero de ETA. Entonces, la vía golpista a la secesión fracasa. Y ahora están ensayando otra vía que es la vía socialista hacia la ruptura, a la secesión. Por eso es tan grave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda del PSOE? Yo creo que eso es un páramo. No hay vida inteligente, honestamente, ni vida moral. Lo vimos el otro día, a mí me impresionó profundamente el debate el otro día, la intervención de Óscar Puente y sobre todo la reacción de los socialistas jaleando en una cosa como tribal y completamente cerrada a cualquier, reflexión y cualquier incluso cautela, ¿no? Jaleando ese discurso. Y ahí vimos que descubrimos que Sánchez no solamente, digamos, es incompatible con la verdad, sino que también es incompatible con el coraje y con el valor. Es decir, no solamente es un mentiroso, sino además un cobarde. Y descubrimos también otra cosa muy importante, que es que el PSOE se ha convertido en eso, en una facción corrosiva y pendenciera. Y eso es lo que queda del Partido Socialista. Entonces, ¿podrá algún día haber un PSOE distinto? Que es la pregunta. Podría, ¿por qué no? No vamos, ¿no? Soy una persona optimista y no pierdo las esperanzas. Ahora, tiene que haber un paso intermedio previo, que es una derrota contundente en las urnas. Y que el Partido Socialista de hoy se vea abocado, como el Partido Socialista hace 40 años, a hacer un congreso de suresnes, por llamarlo de alguna manera, en el que un nuevo líder, como hizo Felipe González en su día, que a partir de suresnes rompe con el marxismo, un nuevo líder socialista rompa con el separatismo y con el guerra civilismo. Y ese proceso dentro de la izquierda, ojalá algún día se dé. Pero como no podemos sentarnos a esperar que la izquierda medite, reflexione y llegue a unas conclusiones evidentes, lo que tenemos que hacer es ver el otro espacio político, que es el de la razón, que es el de la democracia, que es el de la libertad y la igualdad, que somos gente muy distinta, pero yo creo que somos una mayoría de españoles, cómo nos activamos y nos organizamos.
Y quiero decir una cosa, lo que está en juego no es la victoria de una España sobre otra. Lo que está en juego es la vigencia de eso que llamamos la tercera España, sin ponernos cursis. Pero es una España que pacta en el año 78, donde hay gente de todo tipo. Hay progresistas ilustrados, con cabeza, hay liberales, hay conservadores, gente que venía del franquismo y que hizo la transición, gente que venía del comunismo y también hizo su transición. Es decir, ese espacio que llamamos la tercera España democrática, esa es la que está en juego ahora. Y cuando ellos intentan otra vez forzar el eje a que esto es una España contra otra, a la izquierda, a la derecha, lo que fuera, es una trampa en la que nos quieren meter, ¿no? Y por tanto lo que toca es movilización y organización de todos los demócratas de este espacio. Hablando de trampas, hay una que a mí me parece particularmente perversa y diría que es el fin del camino de lo que busca el sanchismo, y es acabar con su majestad el rey. De hecho, ahora lo ha puesto en un aprieto. Es decir, el rey lo nombra, como ha ocurrido en otras elecciones, no sale el primer candidato, el ganador, pues bueno, toca a Sánchez. Pero claro, la amnistía la tiene que sancionar el rey. El rey tampoco puede negarse a sancionarla. Entonces le pone en esa trampa de que hasta los propios, los que son más monárquicos, puedan incluso decir, pues yo este rey entonces no lo quiero, ¿no? Porque no me vale como contrapeso o no está haciendo lo que yo considero que sea suficiente dentro de lo que es este marco constitucional. Es decir, se ha llegado a un punto que al rey nunca le deberías haber puesto en esa trampa, pero Sánchez lo hace. No sé cómo ves esto también como otro golpe más a ese régimen del 78, con sus luces y sus sombras, y ese régimen constitucional que hemos tenido. Cosas. Mira, primero, que no se le puede pedir al rey que haga lo que no hacemos los españoles, votando. Es decir, yo he visto esta marea de gente, el rey tiene que... Sí, pero lo que no hemos hecho nosotros en las urnas no se le puede exigir al rey que lo haga. Eso es lo primero. Es decir, es la hora de la responsabilidad ciudadana, la nuestra. Los políticos, los que estamos en el Parlamento, jueces, fiscales, gente que tiene que aplicar las leyes o verlas, interpretarlas, y por supuesto los ciudadanos movilizados. Eso es lo primero. Y segundo, sí estoy de acuerdo contigo en que aquí hay una maniobra mucho más perversa de fondo y que están empezando ya a poner a la corona en el tiro, ¿no? El punto de mira. Punto de mira, exacto. En eso el proyecto de Podemos, del fracasado Pablo Iglesias, que es un gran fracasado de la política, en el fondo él no fue capaz de tener la madurez ni la inteligencia para aprovechar ser vicepresidente del gobierno de España, y fracasó como político, pero su proyecto corrosivo, que ha sido adoptado por el Partido Socialista, sí va avanzando. Y yo creo que alguna gente sí va a estar tentada de convertir las próximas elecciones que se celebren en España, convertirlas no en unas elecciones donde se elija gobierno, sino en unas elecciones donde se elija régimen. Es decir, someter a la gente a un plebiscito de alguna manera entre monarquía y república. ¿Y por qué? Porque vieron que atacando a España como tal, es decir, el golpe a España como fracasó, y entonces quieren elegir un eslabón que consideran ante la opinión pública más frágil. Y el debate de España sí o no es más rocoso que el debate monarquía-república, que es más poroso y más complicado, y sobre todo entre los jóvenes. Y lo que hay que hacer es desde ya empezar a desmontar. Yo lo hacía, de hecho, como portavoz, tuve algunas intervenciones hablando de este asunto, hablándole a Carmen Calvo, y diciendo: nuestra monarquía constitucional, nuestra monarquía parlamentaria es sinónimo de democracia, y con ella nos jugamos el futuro de la democracia. Es decir, no habrá democracia si no tenemos esta monarquía constitucional. Y aparte de otra reflexión que siempre hago, les molesta profundamente, pero la seguiré haciendo, es explicar que nadie ha defendido mejor los clásicos valores republicanos, digamos, libertad, igualdad y fraternidad, que Felipe VI precisamente en Cataluña hace 6 años. Y que toda esta gente que se dice republicana son falsos republicanos, que lo que propugnan es, en lugar de la libertad, la servidumbre, en lugar de la igualdad de los ciudadanos, la discriminación por cuestiones étnicas y tribales, y en lugar de la fraternidad, la insolidaridad y la segregación. Y por tanto que no se llamen republicanos, que no osen utilizar esa palabra para defender sus proyectos, que son reaccionarios, tribalistas y xenófobos, profundamente xenófobos. Has hablado de próximas elecciones. Entiendo que no crees que va a haber elecciones pronto, sino que ya serían después de otra legislatura de Sánchez. España puede soportar otra legislatura de Pedro Sánchez. Sí, hemos sobrevivido a cosas mucho peores a lo largo de la historia.
Y lo que hay que hacer es asegurarnos que esa legislatura sea lo más corta posible y trabajar para que el resultado de esa legislatura sea una contundente mayoría en las urnas a favor de la razón, de la democracia y de una alternativa a la destrucción que encabeza este señor. Y que quería preguntarte sobre el PNV. Para mí el PNV es un partido que particularmente me llama mucho la atención, ¿no? Como está siempre ahí subastándose, podemos decir que es la ramera del hemiciclo, ¿no? Va siempre de un lado a otro a ver quién me da más dinero, quién me da menos. Pero es un partido que, lo dijo Feijóo en el discurso de investidura, comparte electorado en el País Vasco. Que también el País Vasco, el Partido Popular, pues bueno, ha bajado muchísimo lo que ha sido la intención de voto que ha tenido a lo largo de los años, también en Cataluña. Y no sé si crees que el PNV, el otro día me decían, el PNV es capaz de investir ahora a Sánchez y luego pactar una moción de censura para cargárselo cuando pasen las elecciones vascas. Y el PNV me espero todo. A ver, yo creo que hay mucha gente en España nostálgica de Convergencia y Unión y del pujolismo y del PNV aquel, ¿no? Y hay que recordar que el pujolismo es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿vale? Y que no hay un nacionalismo moderado. Que el nacionalismo es por definición carnívoro, es decir, hay etapas vegetarianas, pero siempre acaba carnívoro. Y el eje hoy en España no es izquierdas-derechas, es decir, no hay un eje en el que nosotros podamos compartir espacio con el PNV, con Junts, digamos, una nueva convergencia, Vox, etc. Y la izquierda al otro lado. El eje hoy en día en España es democracia, constitución, sí o no. Es decir, España, sí o no. El eje es nacional. Y como ese eje es nacional, el PNV está del otro lado, está con Bildu, está en el eje nacionalista, está en el eje de la segregación y de la ruptura, igual que Junts, igual que Esquerra. Igual, lamentablemente, que Pedro Sánchez, es decir, que el Partido Socialista se ha metido del otro lado del eje en lugar de estar del eje español. Y si entendemos la política, si entendemos que es así, está dividida en estos momentos, creo que no nos vamos a equivocar a la hora de buscar alianzas con esos sectores que puedan acabar en frustración. Y respecto al País Vasco, o sea, si entendemos que efectivamente el PNV está metido con Bildu en ese espacio, tendremos nosotros el otro espacio para reconstruir. El espacio de la racionalidad, de la vida en común, de la convivencia, del espacio ideológicamente, en fin, mucho más liberal en lo económico o lo que fuera, en fin, sensato, etc. O sea, todo ese espacio que podemos decir la derecha en el País Vasco está liberada para que haya una alternativa. Y eso también quizá pasa por cambiar las relaciones con Vox, en el sentido de que en la campaña electoral hubo un discurso muy ofensivo hacia Vox, luego chocaba con esa manifestación, acto del 24 de septiembre, recuerdo que fue el 24 de septiembre, y también con el propio discurso de Feijóo en las Cortes. Decías, sí, se ha cambiado por completo, ¿no? Parece que ha visto la luz, ha dicho, ya no voy a atacar a Vox, en el sentido de que es tu único aliado, por ese cambio de eje que comentabas. Sí, pero no solamente porque es el único aliado, sino porque efectivamente ante el mal mayor estamos juntos. Hay un mal mayor en España. Es decir, Vox y nosotros tenemos diferencias y pueden ser profundas y se puede debatir vehementemente sobre ellas, pero hay un mal mayor que es notable y es urgente y hay una situación de emergencia democrática. Y ante eso lo que hay que hacer es ver cuáles son los puntos que nos unen y poder trabajar juntos y pactar de alguna manera casi las discrepancias. Es decir, yo sé que tú piensas esto y yo pienso esto otro, y que tú piensas esto otro y yo pienso esto, y sobre eso, bueno, ahí están esas diferencias. Somos partidos distintos, de hecho pactan los distintos, no pactan los iguales. No pactas contigo mismo, ¿no? La definición de un pacto es que estás pactando con alguien que opina cosas diferentes a ti, pero sin embargo poner lo que nos une por delante. Y yo creo que eso es en lo que estamos ahora y yo creo que ese es el camino. Y hay algunas voces que reclaman a Feijóo que se abstenga. Esto es muy típico, ¿no? Estaríamos frescos. O sea, sí, yo lo he oído bastante, sí, por ahí. Yo me preguntaba a muchos periodistas, yo no quería usar nada, pero sí, ahora lo que nos faltaba es tener que hacer al perdedor ganador de las elecciones con nuestros votos para que luego haga la política con sus aliados. A mí me sorprende eso, claro, porque parece que es la investidura, entonces luego ya no tienes que someter a votación nada más y dices, no, oiga, que después de eso cada ley se tiene que someter a votación. Entonces tú decir, no, venga, va, me abstengo, para que luego vuelva a más fiarse de Sánchez. Y digo, pero hay muchos periodistas que creen que esto es una cosa de estadistas y lo haces, ¿no? Bueno, sí, siempre pasan. Y a veces tiene sentido. Yo fui defensora, fíjate, hace, ¿cuántos años ya? Cuando Sánchez gana las elecciones y empezaba a avanzar, ¿no? la posibilidad de que pudiera pactar con separatistas y demás, pero ganó las elecciones, yo fui partidaria de que ofreciéramos un gobierno de concentración constitucionalista, pero un gobierno, es decir, entrando en el gobierno con carteras, con ministerios, Ciudadanos, Partido Popular y PSOE, ¿no? Probablemente le hubiera dicho que no, pero
ahí tenía un sentido. Ahora, al perdedor, notable perdedor, hacerle vencedor en unas elecciones, cuando te va a dejar fuera, pactando un proceso de ruptura con tus votos gratis, no hay peor negocio imaginable, ¿no? Y además que el Sánchez de ahora no es el Sánchez de antes. Yo recuerdo esas primarias, Sánchez era como el moderado en las primarias que ganó, que creo que estaba Eduardo Madina, y no recuerdo qué otro candidato había. Eso es hace tiempo ya. Claro, es que hablamos de un Sánchez que ya no es... Bueno, ahora se ha descubierto, ¿no?, su verdadera cara hace ya años. Pero claro, esto de la abstención, vamos, lo ves absurdo. Es un señor que ha perdido las elecciones, que quiere perpetuarse en el poder, está dispuesto absolutamente a todo. Hay un debate si él tiene un plan en la cabeza o no lo tiene, o simplemente es continuar en el poder. Yo creo que él empezó con puramente de forma oportunista, quedándose en el poder, pero creo que eso ha ido derivando en una cierta idea, digamos, en un proyecto de ruptura, que es un poco el que origina Zapatero y que él recoge, y que origina Zapatero, sigue Podemos, y él es el heredero de estos dos, ¿no? Y yo creo que ese proceso está en marcha, y por tanto por eso sí creo que va a haber un gobierno, o sea, que no va a haber elecciones. Y por tanto lo que nos toca ahora es no tanto analizar lo que él hace, lo que va a dejar de hacer, sino qué hacemos nosotros. Esa es la pregunta fundamental. Creo que los españoles tienen que saber que hay una alternativa, que es clara, que es nítida, que es firme, que es fuerte, que tiene ideas, que tiene un proyecto alternativo para España y un camino de esperanza. Tú tienes que ofrecer una esperanza a la gente. Y si no, la gente entra, lógicamente, en la resignación, la desesperación, la abstención y el exilio interior como mínimo, ¿no? Y nosotros tenemos que ofrecer un camino de esperanza, y creo que eso está en marcha. Para concluir, Cayetana, ya que hablas de esperanza, Argentina, no me resisto a no preguntarte sobre las elecciones en Argentina y sobre la figura de Javier Milei, que no sé si es de tu agrado o no, pero sí que ha conseguido que haya una esperanza en Argentina. Decir, oye, esto tiene solución, no sé cómo lo ves. Sí, bueno, yo no soy muy partidaria de la bronca como forma de política. Sí, bueno, lo he debatido mucho. Comprendo muy bien la desesperación de los argentinos, el hartazgo. La desesperación te lleva, digamos, a soluciones extremas para problemas extremos, ¿no? Pero yo soy partidaria de Patricia Bullrich. Lo soy porque la conozco, curiosamente la entrevisté hace muchos años. La primera entrevista que yo hice como jovencita periodista y, en fin, casi autodidacta, porque yo no estudié periodismo, empecé a trabajar en el mundo. La primera entrevista que hice fue a Patricia Bullrich, que era ministra en la época, la conozco hace mucho. Y es rocosa, tiene coraje, es valiente, y yo soy muy, muy partidaria. Lo que vaya a pasar, pues ojalá en la primera vuelta pasaran Milei y Patricia Bullrich, sí, y ojalá ganara Patricia Bullrich. Eso sería mi escenario ideal. Y lo que desde luego espero que no pase, y en eso sí tengo esperanzas, las tengo de verdad, es que no continúe el kirchnerismo. Es decir, que no continúe el peronismo, que es fuente de desgracias y de profunda decadencia. Y yo tengo todavía mi familia ahí, o sea que lo vivo muy a diario. ¿Tienes la sensación cuando vas a Argentina, o cuando lees incluso las noticias en Argentina, que es como un acercamiento al futuro de lo que es España? O sea, ves lo que pasa en Argentina y dices, esto es España en 5, 10, 15 años. Puedes dar un intervalo al que quieras. Yo espero que no. Y creo que cada país tiene su itinerario, ¿no? El nuestro es distinto. Nos parecemos mucho a Chile en muchas cosas. La reforma constituyente. Tenemos muchas cosas muy parecidas, la transición, o la izquierda que se vuelve, digamos, sectaria y guerra civilista, una derecha timorata en un momento dado que luego recupera. O sea, tenemos unos cosas paralelismos muy, muy profundos con Chile. Pero Chile, fíjate lo que hizo. Cedieron no su gobierno, sino su propia constitución. Es decir, estuvieron al borde del abismo y ahora están metidos en un laberinto constituyente tremendo, pero hay una esperanza de que puedan enderezar el proceso. Es decir, derrotaron a esa constitución sectaria y separatista que habían promovido la izquierda. Y entonces nosotros tenemos que aprender de los que cometen los errores antes que nosotros e intentar evitarlos, ¿no? Yo hablo mucho con amigos chilenos, de hecho espero poder ir dentro de unas semanas. Y en fin, aprendemos mutuamente de lo que no debemos hacer y también de las cosas buenas. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje de esperanza que esperemos que el 8 de octubre, en esa manifestación a la que asistirá Cayetana Álvarez de Toledo. También Feijóo ha dicho que va a ir al final, sí, ¿no? Va a ir Alberto Núñez Feijóo, yo lo celebro especialmente. Abascal. Va a ir Santiago Abascal también, va a Isabel Díaz Ayuso, van muchos varones, esa palabra varones que es espantosa, sí. Varones, ¿no? Los varones, el Partido Popular, líderes territoriales, y sobre todo yo creo que van a ir, en fin, algo que a mí me conmueve de verdad profundamente, que son los representantes de las asociaciones cívicas catalanas. Sí, que lo pasan fatal. Que han estado muy solas mucho tiempo y que han financiado con recursos de su bolsillo, a veces
no sé, por ejemplo, toda la lucha por que se cumpla el 25% del castellano en las aulas, ¿no? Eso lo han promovido asociaciones que son de una modestia sin el apoyo de nadie, ¿no? Sí. Y la propia sociedad civil catalana, que es la que convoca esta manifestación, que lo hizo también hace 6 años, y tantísimas otras. Y ellas son las protagonistas y además, en fin, tenemos una deuda eterna de gratitud todos los españoles con su labor. Sí, yo recuerdo Sacabat, que es de jovencitos universitarios, Sí. que les dan palos y los tíos sin recursos y sin nada. Y Hoy mismo. Hoy Mismo también. han estado en la universidad montando un acto y ha habido intervención policial. Yo lo viví, además, fue la misma universidad donde cuando yo tuve fue- aquel incidente en la Autónoma de Barcelona. Entre Fue estos muy, empujones muy que no les impresionante. querían dejar entrar. Sí, sí. Pero entramos, ¿eh? Y ellos están ahí y siguen y organizan sus actos y todo. Entonces, cuando Sánchez dice, y hoy lo decía otra vez, y yo pensaba en ellos, en los chicos de Sacabat, hablaba de, estamos aquí para garantizar la convivencia, la reconciliación, y Cataluña está tanto mejor hoy que antes. No, están llamando convivencia a la claudicación del Estado de Derecho y a la derrota de la democracia. Y no hay abrazo ni reconciliación posible mientras una mitad esté privada de sus derechos democráticos. Y se trata de garantizar los derechos democráticos de la otra mitad para que luego a partir de ahí pueda haber, digamos, una recuperación de la trama de afectos entre catalanes y entre el conjunto de españoles. Pero sin lo primero es imposible lo segundo. Pues con ese mensaje nos quedamos y esperamos que también, aparte de esos varones y líderes políticos, acudan los ciudadanos, que como comentamos es fundamental, y ojalá repetir esas imágenes que vimos, esa Cataluña hermanada, lejos de esa imagen que se intenta proyectar de crispación y diferencia. Pues nada, Cayetana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Espero que vaya todo bien y bueno, ya en el futuro volveremos a verte por aquí, espero. Me espero, claro. Me invitáis, aquí estaré. Muchas gracias. Gracias.